si me pueden acompañar a Segunda de Pedro 3:18. Ok, vamos a ver aquí una preciosa palabra y solamente voy a leer un versículo en Segunda de Pedro 3:18. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Santo, te damos gracias por este momento tan hermoso de poder estar congregados contigo, tú en medio de nosotros, de tu pueblo. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Y pues te damos gracias por las alabanzas, por los diezmos, por las ofrendas. Gracias por tanta bendición que traes a nuestras vidas. Te lo agradecemos de todo corazón. En este día que vamos a leer y estudiar tu bendita palabra, háblanos al corazón, Padre. Ayúdanos a entender tus propósitos, tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, hermanos, lo que les quiero compartir es algo cortito, pero me llamó mucho la atención y me gustaría que pusiéramos mucha atención a esta palabra. Y el tema que les quiero compartir se llama gracia impartida. Y si no saben de qué se trata, ahorita van a saber. Pero me gustaría que pusiéramos atención acerca de lo que les quiero compartir de gracia impartida. Así se llama. Dice la palabra del Señor que debemos de crecer en la gracia y el conocimiento. Bueno, solo como introducción les quiero compartir esto. ¿A cuántas personas ustedes conocen que son religiosas y sus vidas no cambian? Pongamos atención. Se jactan de decir: yo soy católico, y es borracho, mujeriego y de todo lo que ustedes quieran. ¿Ok? No cambian, ¿verdad? Y se jactan de ser religiosos y no hay ningún cambio. Ok, ahora vamos a mover un poquito más el tapete. ¿A cuántos cristianos conoces que dicen que son cristianos y no cambian? ¿Qué? Bien importante esto, ¿verdad? Porque es fácil decir que los religiosos no cambian, ¿verdad? Porque pues no tienen a Cristo. Pero ¿cuál es la excusa de aquel que se dice que es cristiano y no cambia tampoco? ¿Ok? Bueno, sigue igual la persona y a veces nos preguntamos: ¿será cristiano de verdad? Y no es el trabajo de nosotros decir: no, pues no es cristiano. Porque nosotros no podemos andar diciendo eso. O sea, el hecho de que dice que es cristiano y su vida no cambia, no me da el derecho de decir: no, pues no es cristiano, se va a ir al infierno. Porque los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo: Señor, ¿no sembramos semilla buena en el campo? El Señor Jesucristo dijo: sí. Dice: entonces, ¿por qué ha nacido cizaña entre la semilla buena? Dijeron los discípulos: Señor, ¿permites que arranquemos la cizaña? ¿Y qué dijo el Señor? No, déjenla que crezcan juntos hasta el día de la siega. ¿Por qué? Porque al arrancar la cizaña puedes dañar el trigo. Y en realidad no sabes hasta el día de la siega quién es cizaña y quién es trigo. ¿Y saben por qué? Porque hasta el día de la cosecha el trigo da espiga y la cizaña no da nada. Pero mientras parecen igual. Entonces, hermanos, conocemos a varias personas que dicen que son cristianas y no cambian y siguen igual.
Bueno, aquí les voy a compartir lo que significa gracia impartida. Porque mientras no entendamos lo que es la gracia impartida, vamos a tener muchos problemas y muchas dificultades, y nuestra vida a veces no va a cambiar, va a seguir igual. Ok, ¿qué quiere decir gracia impartida? Esto quiere decir, ¿cuántos de ustedes creen que somos salvos por gracia y solamente por gracia y nada más? Ok, ahí está. ¿Y qué quiere decir gracia? Que te portaste bien y Dios se compadeció de ti y te dio la gracia. Ok, estamos de acuerdo. O sea, gracia quiere decir que Dios nos da lo que no merecemos. Y ahí está en Romanos 5:8 lo que significa gracia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, pongamos atención en esto. Somos salvos por gracia y nada más. De ahí en adelante, una vez que somos salvos por gracia, Dios nos recibe como sus hijos. Y ahora somos salvos por gracia. ¿Y cómo nos trata Dios? ¿A leñazos de ahí en adelante cada vez que nos portamos mal? Ok, de ahí en adelante Dios nos trata por gracia. Otra vez, nos sigue dando su gracia. ¿Y saben qué quiere decir eso? Nos sigue impartiendo de su gracia todos los días. Y esto es algo bien importantísimo que la iglesia del Señor Jesucristo tiene que entender. Entonces, si tú sabes que eres salvo por gracia y que Dios todos los días te da de su gracia, ¿cómo debe de ser tu comportamiento como cristiano? ¿Igual como cuando eras incrédulo? ¿Igual como lo has sido? Ok, claro que no. Entonces ahí es donde viene el tema de hoy de la gracia impartida. Mientras no entendamos que somos salvos por gracia y que Dios nos trata por gracia, nunca vamos a cambiar jamás. Porque dice Dios en su palabra, ¿podrá el etíope cambiar su piel? ¿O podrá el leopardo cambiar sus manchas? No, nunca va a poder el africano cambiar su piel negra por blanca, ni el leopardo cambiar sus manchas. Así también la persona por sí sola nunca va a cambiar. Entonces, ahora lo que estamos aquí sentados, si tú crees que tu vida es mejor y tú tienes más bendición que nunca, no es porque seas mejor que tu compañero de trabajo, no es porque seas mejor que tus vecinos, es por su gracia, de que tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Entonces, si Dios te salvó por gracia y Dios te trata por gracia, ¿cómo sé que me trata por gracia? Porque Él dice que si yo confieso mis pecados, Él me castiga. Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Entonces, ¿por qué cuando alguien te ofende, luego levantas el puño? Luego quieres contraatacar. ¿Por qué? Si Dios no hace eso contigo. Y luego dicen, y muy cristianito, ¿y si escuchaste la boquita que tiene? Y si miraste, no, que los cristianos no se enojan. Bueno, tampoco, ¿verdad? Pero por ahí nos atacan, ¿verdad? Pero ok, entonces debemos, nosotros los cristianos, debemos de impartir la gracia que Dios nos ha dado. Y les voy a compartir unos versículos de cómo debo yo de compartir o impartir la gracia que Dios me ha dado. Porque Dios no me ha dado su gracia para que yo la almacene en mi vida, para que yo la guarde en mi corazón. Dios me la ha dado para que yo la comparta, su gracia. Entonces por eso se llama gracia impartida. Y Dios dice aquí, quiero que crezcas en la gracia. ¿Qué quiere decir crecer en la gracia? Que te llenes de orgullo de que eres cristiano y que vas al cielo y que eres mejor que los demás, que te sientas grande. No, crecer en gracia quiere decir que si tú eres arrogante, tú eres grosero, tú eres altanero, tú eres envidioso, cambies, seas una persona diferente, no seas así.
Y por eso a veces no nos quieren a los cristianos por uno que se porta mal, por uno que da un mal ejemplo, por uno que dice que es cristiano y no cambia. Pero Dios dice que debemos de crecer en la gracia. Crecer en la gracia es crecer en la manera de ser mejor cada día. Y les voy a compartir unos versículos que nos hablan de cómo podemos impartir la gracia, cómo podemos crecer en la gracia, y qué ejemplo tan precioso nos da la palabra en Juan 13:34. Gracia impartida. Juan 13:34 y 35 dice así: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como el hermano Cristian nos ha amado. Fíjense nada más, eso es gracia impartida. Dice que se amen unos a los otros como yo los he amado. Qué bueno que no dice el Señor, amen como el pastor los ama. Dios nunca va a poner a otra persona de ejemplo por buena que sea. Dice que el hombre conforme al corazón de Dios fue David, y nunca lo pone que sigamos el ejemplo de David. Dice que el hombre más sabio sobre la faz de la tierra fue Salomón, y nunca pone ejemplo a Salomón. Que el hombre más fuerte que jamás ha existido fue Sansón, y nunca lo pone de ejemplo a Sansón. Pero sin embargo aquí dice, quiero que se amen como yo los he amado. ¿Estamos entendiendo? Eso es gracia impartida. Debemos de ser más amorosos con nosotros mismos y con los demás. Porque también dice el Señor, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú tratas mal al prójimo y siempre andas de malas, esa es una señal de que no te amas. De que no te amas, porque si tú te amas a ti mismo, vas a amar a los demás. Dice aquí el Señor, un mandamiento nuevo les doy, que se amen como yo los he amado, que también se amen unos a otros. ¿Ok? En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieren amor los unos a los otros. Esto no quiere decir que no va a haber desacuerdos entre nosotros. Pero esto quiere decir que no vamos a andar peleando entre nosotros, que no vamos a andar negándonos el habla entre nosotros. Esto quiere decir que dejemos de ser tan sentiditos por cualquier tontería también. Porque ay, me habló fuerte y me gritó y ya. No, o sea, tenemos que crecer en la gracia. Tenemos que crecer en esas cosas, dejar esas cosas de la niñez, de andar de sentiditos por cualquier cosa. Debemos de vencer esas cosas con el amor del Señor. Entonces, esto es gracia impartida. Si entiendo que soy salvo por gracia, Dios me trata por gracia, yo tengo que hacer lo mismo con los demás. Y aquí me lo dice Jesús. Okay. Otro versículo que me hable de cómo impartir esa gracia que Él me ha dado. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 19. No paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Nos está hablando como cristianos, hermanos, hoy en día, porque ustedes saben que allá afuera que el que te la haga, que te la pague. Y que a mí no me la hacen dos veces y arremangando las mangas de la camisa. ¿Cómo está eso, pues? Bueno, eso es allá en el mundo. Pero aquí en la iglesia, en el trabajo como cristiano, Dios dice, no pagues mal por mal. ¿Qué dice el Señor? 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Ahí está.
en cuanto dependa de ti. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Que demos la milla extra. Dice el 19, no os venguéis a vosotros mismos. Ya déjate de andar queriendo arremangar las mangas de la camisa para poner al parejo al otro. Ya no. Sino deja lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. A ver, en lo natural, en lo incrédulo, ¿es posible esto? O sea, ¿cuántos de ustedes antes de Cristo, si alguien te hacía un mal, y especialmente si eras peleonero, buscabas la venganza? ¿Cuándo ibas a ir a ofrecerle un taco a tu enemigo? Nunca, jamás era tu enemigo. Bueno, esto Dios quiere que entendamos, hermanos. Nosotros, siendo enemigos de Dios, Él no nos dio un taco, Él no nos dio de comer, Él no nos dio agua. ¿Qué nos dio siendo su enemigo? ¿Qué nos dio? Nos dio a su Hijo precioso, nos lo dio. ¿Estamos entendiendo? Entonces dejémonos de que, ay, pero es que no puedo, me hizo esto, me hizo aquello, y pues lo que quiero es vengarme. Dice el Señor, ya no más. Eso no. Si tú has recibido gracia, si Dios te ha tratado con gracia, tienes que compartir esa gracia, tienes que impartir la gracia. Escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Mire nada más. Oh, pero es que no puedo. Ok, si dices que no puedes, no eres cristiano. Porque tenemos que tratar a otros de la manera que Dios me ha tratado a mí. Ahora, si yo digo que soy cristiano, no tengo excusa por qué no compartir la gracia que Dios me ha dado. No es fácil, es difícil, pero también es una buena oportunidad para mostrar que Cristo vive en ti. Porque por tus propias fuerzas nunca ibas a hacer nada así. Pero ahora que eres nueva criatura en Cristo, lo haces, y eso te debe de motivar. Porque hay personas, miren, hay personas que dicen, la verdad no sé si soy cristiano o no, porque siento que no he cambiado nada. A veces ha pasado así con algunas personas. Ha pasado tantos años y yo sigo igual, tal vez ni cristiano soy. Bueno, tus hechos muestran si eres cristiano o no. Tus hechos. Y aquí uno de los hechos es de que si tu enemigo te pide de comer, dale de comer. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que ya no vas a sentir rencor y enojo por aquellos que te han hecho mal. Ya no. Esa es una buena señal de que eres cristiano y que ahora estás dispuesto a impartir la gracia que has recibido. Porque aquí dice el Señor, crecer en la gracia. ¿Qué es crecer? Avanzar, moverte. ¿Y cómo te vas a mover? Pues haciendo aquello que va en contra de la carne, porque el andar en la carne es enemistad con Dios, ¿sí o no? Pero andar en el Espíritu es la bendición y vida eterna. Si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí está. ¿Cómo vas a vencer con el bien el mal si nunca tienes oposición? Nunca. Debe de haber oposición para que se muestre que eres cristiano. Es fácil decir ser cristiano y aquí levantar las manos y adorar a Dios y a ver que ahí saliendo alguien te da un puchón, a ver cómo vas a reaccionar. Luego se te va a querer hervir la sangre. Pero ya no, en Cristo Jesús ya no podemos hacer eso. Gracia impartida. Un versículo más de lo que es la gracia impartida que Dios me ha dado en Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2
versículo 21 al 25. Dice así: dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Miren, todos queremos ser cristianos y ir al cielo y que nos vaya bien, pero aquí dice que Cristo padeció. ¿Qué quiere decir que padeció? Que fue rechazado, fue golpeado, fue maltratado, fue criticado. Cristo Jesús el Señor. ¿Y qué dice? Dice, por nosotros, dejándonos ejemplo para que síganos sus pisadas. ¿Qué quiere decir eso? Que en esta vida nos van a maltratar, nos van a juzgar, nos van a señalar. ¿Pero qué dice? El 22 dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, ¿también maldecían? Ahí está. Y hoy te maldice alguien y de volada le sacas la mano y le dices, ¿sabe qué tantas cosas? ¿Cómo está eso? Ya no podemos hacer eso. Óyeme, nada más aquí un ejemplo para que veas lo cristiano que eres. ¿A cuántos de ustedes cuando vas en la carretera alguien se te ha metido y cómo reaccionas? O llevas prisa y el de adelante va menos del límite, normalmente. Porque yo he sido testigo de muchas malas reacciones cuando voy de pasajero, cuando a alguien se le cierra a alguien adelante. Y se impacientan y empiezan a decir cosas que no. Aquí dice que a Jesús lo maldecían y no respondía con maldición. Dice, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahí está, mire lo que dice. Dice que Él llevó sobre su cuerpo nuestros pecados para que vivamos en la justicia. ¿Saben por qué cuando alguien te hace algo reaccionas negativamente en contra de la palabra de Dios? Por este mundo pecaminoso en el que estamos. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Y antes de matar a alguien, ¿qué haces con él? ¿Lo quieres ahorcar, sí o no? ¿Lo quieres matar? ¿Lo quieres patear? ¿Verdad? Entonces, si en nosotros como cristianos, cuando te enojas, todavía hay esas ganas de querer patear la pared, una piedra, o patear el carro, o empuñar la mano y esas cosas, eso quiere decir que tenemos que crecer en la gracia del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que no debemos de ser controlados por el enojo jamás. Nosotros tenemos que controlar nuestras emociones. Y cuando tú controlas tus emociones, entonces vas a empezar a impartir la gracia de Dios. Mientras no dominas tus emociones y no las controlas tus emociones, no vas a poder ser una herramienta eficaz en las manos del Señor Jesús. Porque ahorita vas a maldecir al hermano y al ratito estás por acá maldiciendo. La Biblia dice, de una fuente no puede salir agua amarga y agua dulce, dice. Igual de tu boca no puede salir maldición y bendición. Entonces Dios dice que tenemos que crecer en gracia y conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Tenemos que controlar el enojo, las emociones,
tenemos que controlar la lengua, la boca, tenemos que controlar todas esas cosas. Y si todavía estamos batallando con que el que me la hace la paga y que no te me pongas enfrente porque te tumbo, te muevo, si todavía estamos batallando con eso, tenemos que crecer en la gracia. Porque óigame, bien que le fallamos al Señor, ay Señor, perdóname, por favor, perdóname. Sí, quieres que te perdone y que me perdone, ¿verdad? Pero te la hacen por acá y quieres pagarle mal. No podemos hacer eso. Debemos de impartir la gracia, y no a tu manera, ni a mi manera, ni a la manera del pastor, ni a la manera del vecino, a la manera que Dios lo ha hecho contigo. De esa manera. Jesucristo nuestro Señor en el Sermón del Monte nos dio el perfecto ejemplo de cómo debemos de ser. Y ahí vamos a terminar. Acerca de aquellos que dicen, ay, es que ustedes no saben lo que me han hecho y cosas así. Siempre tratamos de justificar las cosas de una manera o de otra. Bueno, pues aquí dice el Señor que en Mateo capítulo 5, lo que significa gracia impartida. 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Quién está diciendo? Cristo. Nuestro Señor Jesucristo. Dice, ustedes están acostumbrados a andarse tumbando los dientes y la trompa y todas esas cosas, andar peleando. ¿Qué dice? 39. Pero yo les digo, no resistáis al malo. ¿Qué quiere decir no resistáis al malo? ¿Saben qué quiere decir? No te pongas al tú por tú con nadie. Que me ofendió la hermana, ora por ella. No la critiques, no la juzgues. Tal vez está pasando por un momento difícil, no haya cómo sacar su estrés. Tal vez se enojó con el marido y han escuchado, yo qué culpa tengo de pagar los platos rotos. ¿Se han escuchado eso? Pues a veces pasa así. A veces pasa así. Entonces, sí, esa es una señal de que hay que crecer en la gracia, ¿verdad? Porque aquí dice el Señor, no resistas al malo, no te pongas al tú por tú, no pelees con la hermana, con el hermano. ¿Saben qué quiere decir? No alegues a lo puro tonto. No hagas eso, dice el Señor. Dice, cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y pues ya les compartí lo que un pastor dijo, ¿no? Dice, sí, eso dice el Señor ahí, dice, pero si tú me quieres meter la cabeza en un bote de agua, dice, vamos a tener que echarnos una lucha primero. Bueno, lo que está diciendo el Señor, pues que no andan buscando problemas, pues eso, ¿verdad? Dice, el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. ¿Saben qué está diciendo el Señor? Si tienes que dar, da, ¿verdad? Si puedes dar, da. Si alguien te pide y puedes darle, no se lo rehuses, da, dice el Señor. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amar a vuestros enemigos. Oh, qué fácil es decirlo y no hacerlo, podemos decir, ¿verdad? Oh, sí, qué fácil. Aquí el Señor dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Hay algún ejemplo de que Jesús amó a sus enemigos? ¿A dónde está el ejemplo? Aleluya, gloria a Dios. Aquí está el ejemplo de que Jesús ama a sus enemigos. Exactamente lo que estaba pensando. Oh, aquí hay un versículo donde dice, no, aquí estoy. Aquí está el ejemplo de que Jesús ama a sus enemigos. Entonces, ¿cuál es la excusa por la que no amas a tus enemigos? Tampoco quiere decir que les eches el brazo y duermas con ellos, ¿verdad? Tampoco quiere decir eso. Pero lo que quiere decir, pues, es de que, pues, no desearles nada malo, porque necesitan de la gracia que Dios nos ha dado. Ok, dice, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis?
¿No hacen también así los publicanos? Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Aquí está el versículo, hermanos, para cada uno de nosotros. Ser pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo voy a ser perfecto yo, siendo un pecador salvo por gracia? ¿Cómo voy a ser perfecto? Creciendo en la gracia, creciendo cada día. Un día voy a llegar a esa perfección. ¿Saben cuándo? Como dice la Biblia, y Enoc caminó con Dios, ¿y qué? Y se lo llevó. Enoc llegó a la perfección. ¿Cuánto de ustedes lo creen? Porque caminó con Dios. Esa es la diferencia. ¿Cómo vamos a ser perfectos nosotros? Humanamente no sería. Vamos a ser perfectos caminando con Dios y un día vamos a llegar a la perfección. Así dice el Señor. Entonces, hermanos, solo es una cápsula pequeña de la prédica de hoy, gracia impartida. Y pues a través de esto yo les quiero motivar y animar en el nombre de Jesús, de que nunca va a haber un límite donde digamos, pues hasta aquí llegué, ya no hay nada que aprender de la palabra del Señor. ¿Para qué ir tanto los miércoles o los viernes o los domingos? Pues ya con uno de vez en cuando ya ha ido mucho. O sea, ¿cuándo voy a dejar de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor? Hasta que Él venga y me lleve. Hasta que Él venga y me lleve, dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:1. Así dice. Los voy a llevar donde dice, hermanos. 1 Juan 3:1 y 2 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Estamos entendiendo? Ahí está. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Hermanos, viene un día cuando vamos a ser semejante a Él. Pero mientras llegue ese día y estemos en la presencia del Rey de Reyes, Señores, Él quiere que sigamos creciendo. Hermanos, puedes llegar a tener 100 años y no vas a dejar de crecer. Y no vas a dejar de entender. Por eso es que no te desanimes para dejar de congregarte, para dejar de leer, para dejar de orar. No hay que desanimarnos. El Señor dice, tenemos que crecer en gracia para impartir su gracia. Entonces, esperemos que haya menos pleitos en el hogar, menos pleitos entre los hermanos, menos pleitos en el trabajo. Porque nosotros los cristianos tenemos que dar el mejor ejemplo, y lo que hemos recibido. Hay un versículo que dice, dar de gracia, ¿qué? Dar de gracia lo que has recibido de gracia. Así dice el Señor. Y esta es gracia impartida. Lo que Dios me ha dado, comparto. Y no puedes dar lo que no tienes tampoco, porque por ahí hay muchos queriendo ser más de lo que pueden y quedan mal. No puedes dar lo que no tienes. Solamente seamos genuinos. Amén. Bueno, vamos a terminar con una oración. Vamos a orar, vamos a tomarnos unos minutos para orar. Hay un muchacho que les he compartido que estuvimos orando por su operación, y lo operaron ayer, es concuño de mi hermana, y le diagnosticaron cáncer, tiene 25 años, y andaban muy espantados porque creían que el cáncer se había regado en su cuerpo, pero le sacaron el tumor ayer y el doctor dice que él cree que el cáncer está encapsulado en el tumor.
y que tal vez no pasó nada, pero está en recuperación y siendo examinado. Y Dios ha sido bueno, Dios ha manifestado